Kamala Harris ha presentado su plan económico para Estados Unidos y, oh sorpresa, nosotros nos suena muchísimo porque es gastar muchísimo más, muchas más subvenciones, muchas más paguitas y después muchísima más deuda, muchos más impuestos y financiarlo todo imprimiendo mucho más dinero. Es decir, la ruina. Vamos a hablar de todo ello porque esto te afecta a ti, aunque te parezca que Estados Unidos está muy lejos, y os lo voy a explicar por qué. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias también por darle un me gusta a este vídeo. El plan económico de Kamala Harris es una auténtica aberración. El plan económico de Kamala Harris es literalmente subsidios, gasto, gasto, gasto y muchísimo más gasto, más impuestos y, por supuesto, imprimir dinero y luego echarle la culpa a los supermercados de la subida de los precios. Es lo de siempre con el socialismo. Y yo lo he llamado peronismo norteamericano. ¿Por qué lo he llamado peronismo norteamericano? Porque es que es literalmente la misma política del socialismo del siglo XXI, de ese peronismo de los Kirchner, que lo que han hecho ha sido destruir Argentina. Por supuesto, Estados Unidos no es Argentina, pero desde luego también si el momento y la situación de la que parte es muy mala. Vamos a hablar de todo ello porque esto es importante para ti. Es importante para ti, en tus ahorros es importante para ti, en lo que va a ocurrir a nivel global y sobre todo es muy importante para ti para que entiendas por qué el oro sigue subiendo. Bien, aquí lo vemos. Primero, en lo que va en los primeros 10 meses, en los primeros 10 meses del año fiscal de Estados Unidos, el gobierno ha incurrido en un déficit de 1,5 billones. Son los primeros 10 meses porque el año fiscal termina en octubre, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es esto una aberración? Porque en una economía como es la norteamericana, que crece, que está creando empleo, que está yendo relativamente bien, aunque ya habéis visto en mis vídeos que la cosa no es tan bonita como la pintan, etcétera. Lo que vemos es una locura, una brutalidad. El déficit de Estados Unidos en los últimos 12 meses, 1,6 billones, ¿vale? En los últimos 10 meses, 1,5 billones, ¿de acuerdo? Y esto está literalmente, significa que Estados Unidos está endeudándose a nivel de 5.000 millones al día, ¿de acuerdo? 5.000 millones. Es absolutamente brutal, brutal. ¿Qué es lo que muestran los datos? Bien, si nosotros vamos a la oficina del Congreso, han hecho un análisis de cuál es el riesgo de la economía norteamericana. Claro, tú dirás, bueno, pues si todo el mundo se está endeudando, ¿por qué esto no me a mí esto no me afecta? Esto te afecta y te afecta mucho. Te afecta en cómo absorbe capacidad Estados Unidos del resto del mundo. Y por eso, por la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, se va a aumentar masivamente la cantidad de dinero y eso te lleva al riesgo de estancamiento, mayor inflación o inflación persistente y, desde luego, empeoramiento del poder adquisitivo de las monedas. Por eso el oro alcanza máximos. Bien, lo que vemos para las proyecciones de 2024 es un déficit de 1,9 billones, ya está en 1,5, por lo tanto probablemente lo pasarán, una deuda en manos del público del 99% del PIB, que es más del 120% en total, y unos gastos de 6,8 billones para ingresos de 4,9. ¿Qué es lo que muestra estas estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso? Primero, que en lo que son los gastos, se espera que sigan subiendo los gastos mientras que los ingresos se mantengan relativamente estables, y eso teniendo en cuenta que no esperan ni una recesión ni tampoco una crisis.
Atención a eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está disparando? El gasto obligatorio. Y de ello, lo más importante es el coste de la deuda. Bien, el agujero fiscal creado en Estados Unidos por la administración Biden no tiene parangón en un periodo de paz. Claro, no puede decir, oye, es que el déficit también se fue por las nubes antes, por la época del COVID. Hombre, pero no tiene ni comparación porque rápidamente se redujo el déficit y el déficit está ahora a máximos de periodo de paz no visto desde los años 70 y solamente nos hemos encontrado 2 episodios superiores. Uno, por supuesto, es el de la crisis de 2008 y el otro, la crisis del COVID. Pero fuera de esos 2, es récord de déficit lo que está si se mantienen las políticas de Biden. Bien, pero es que la señora Harris se ha venido arriba. Es que la señora Harris nos ha presentado un programa súper progresista. ¿Y qué es súper progresista según ella? Gastar, endeudarse y subir los impuestos. Estamos hablando de un programa de gasto que supera los 1,7 billones. Eso significa que la deuda de Estados Unidos en los próximos 10 años aumentará en 22 a 25 billones en el mejor de los casos, es decir, si no hay ninguna recesión. Alucinante. Vale, claro, ¿cuál es la excusa y cómo pretende financiar esto la señora Harris? Bien, pues lo pretende financiar con mayores impuestos a los ricos, a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Oh, sorpresa, la excusa más típica y la mentira más conocida de la historia, siempre repetida en unas elecciones por parte de los socialistas. ¿Y por qué sabemos que es mentira? Porque aquí lo tenéis. Aquí tenéis cómo tras subir los impuestos, tras tener una economía que estaba creciendo y tras tener todas esas ventajas y esos vientos de cola, pues resulta que los ingresos fiscales de Estados Unidos se han mantenido a nivel muy bueno, de 18% del Producto Interior Bruto, pero desde luego no van a poder cubrir ni de lejos un aumento de déficit anual de 1,9 a 2,6 billones, según las propias expectativas de la oficina del Congreso. Porque eso es lo importante. Lo importante es que lo que ve es que este agujero absolutamente alucinante con unas estimaciones que son idílicas. Crecimiento del 2% anual prácticamente, crecimiento de la inflación controlada, el desempleo bajísimo, una maravilla, los salarios creciendo. Esto es con unas estimaciones súper optimistas. Este agujero fiscal absolutamente brutal dejado por la administración Biden. Por supuesto que le echarán la culpa a las bajadas de impuestos de Trump. Que no digan estupideces, porque han subido los impuestos y el agujero es todavía mayor. Y es más importante que no digan estupideces porque con Trump los ingresos fueron récord absoluto. Vale. Ahora, este agujero fiscal dice que lo va a suplir con subidas de impuestos a los ricos. ¡Oh, sorpresa! Resulta, mis queridos amigos, que no hay ninguna manera, pero cuando digo ninguna manera, de sacar 2 billones anuales adicionales de ingresos, de impuestos, a las grandes corporaciones y a las rentas altas. Imposible. 2 billones, repito, anuales adicionales todos los años. Ese es el déficit que tienen las estimaciones de la CBO, el déficit de todos los años. ¿Por qué es esto importante para ti? Primero, porque lo que está haciendo Kamala Harris literalmente es cerrar los ojos ante el agujero fiscal de Estados Unidos, aumentar masivamente la dependencia de imprimir moneda para mantenerse un déficit y una deuda insostenible y tirar de la Reserva Federal que siga disfrazando los desequilibrios fiscales. ¿Por qué es importante para ti esto? Porque piensas que la política de la Reserva Federal va a ser restrictiva. Pues no lo puede ser. Con este agujero fiscal es imposible. ¿Y qué es lo que significa? Significa
Para los ciudadanos norteamericanos sí, significa mayor pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales, mayor pérdida de poder adquisitivo de los depósitos, pérdida de poder adquisitivo de la moneda, es decir, diluir constantemente el valor de los salarios y de los ahorros en depósitos. Por eso es tan importante invertir. ¿Y por qué el oro está alcanzando máximos en este entorno? Porque lo que te está diciendo un plan como el de Kamala Harris, que según las encuestas está por encima de Trump en, creo que son el 60% de las encuestas, pero bueno, me da igual, ¿eh? Supongamos que gana, lo que te está diciendo literalmente es que va a destrozar el sistema monetario tal y como lo conocemos. Es que va a aumentar masivamente los desequilibrios de Estados Unidos, que significa aumentar masivamente la impresión de moneda, que significa empeorar la posición de los mercados emergentes que tienen sus activos en dólares, que significa empeorar la posición de todos aquellos que utilizan el dólar como moneda de reserva. Por lo tanto, lo que está literalmente haciendo es poner una bomba de relojería al dólar como moneda de reserva en el mundo. Y los países ya están hartos de esto y están acumulando más oro. Por eso es importante invertir en oro y también invertir en empresas que te protejan contra ese ataque inflacionario que te está anunciando. Es un ataque inflacionario. Peronismo norteamericano. Que te creas tú que esto es progresista es vergonzoso. Obviamente los que me veis en este canal seguro que no lo pensáis, pero los que se creen que esto es progresista, literalmente están muy engañados. Y esto es profundamente regresista. Que no te engañen.